Ok, entonces vamos a platicar primero que nada un poco de Hit Software. Hit Software es el fabricante de herramientas de consolidación de datos, integración, entre ellas replicación, transformación de archivos XML a bases de datos y viceversa, y conectividad para bases de datos DB2. DBMoto provee una óptima integración de datos basado en estándares abiertos, lo cual permiten que, la, que permiten al equipo de tecnología o integradores de sistema implementar en forma fácil todas las soluciones que ellos manejan. Sobre todo esta herramienta DBMoto es una herramienta totalmente gráfica. Más adelante la vamos a ver. Nosotros aquí en México somos distribuidores exclusivos de Hit Software, de todos sus productos. De igual manera, para el soporte, eh, nosotros lo proporcionamos aquí en México. Ahora bien, en esta ocasión, como bien lo platicaba Tani, vamos a hablar de DBMoto. ¿Por qué necesitaríamos una herramienta de replicación de datos? Normalmente las soluciones las soluciones necesitan integrar datos, todas las aplicaciones que usamos en nuestra empresa, ya sea para tomas de decisiones en tiempo real, para reporte operacional, eh, para cambios como integración de diversas empresas en una sola, en lo que nos surge a nosotros un, un esquema con diferentes bases de datos. Necesitamos integrar de alguna manera todos estos datos a una sola aplicación que me permita a mí, lo que comentaba, la parte de toma de decisiones, y que para el usuario final le sea más fácil entrar a una sola forma de ver los datos en vez de estar extrayéndolas de diferentes partes. DBMoto es una solución de integración de bases de datos, pero aquí lo interesante de esta herramienta es que la integración la hace de entre motores diferentes. Yo puedo replicar de Oracle a MySQL, de Sybase a IBM sin ningún problema. Aquí hay que hacer el comentario, para tener esa flexibilidad, DBMoto lo que hace es replicar la parte de los datos. Toda la parte de objetos de una base de datos no la está replicando, porque para una solución eh, que necesite que necesite datos en tiempo real para poder estarlos analizando, pues no necesito todos los objetos. ¿Sí? Entonces lo que hace DBMoto es leer el log de la fuente y enviar la transacción al destino. Ahorita vamos a platicar cuáles son las diferentes maneras en las que replica. Entonces, para todos los proyectos de integración de datos, como conversión de datos a nuevos sistemas de base de datos, migraciones. Si yo tengo una base de datos gratis o que quiero migrar porque el crecimiento de mi empresa ha sido exponencial, puedo utilizar, si quiero migrar de MySQL a Oracle, si quiero crear eh, un data warehouse, yo puedo hacerlo con esta herramienta. ¿Cómo? Pues con actividades de sincronización de datos, distribución de datos operacionales y actualizar todos estos datos en tiempo real. Voy a hacer esto aquí un poco más pequeño. Ok, entonces, ¿cuáles son las características principales de esta herramienta? Toda la parte de replicación y transformación se hace en tiempo real. Yo puedo hacer que sea en tiempo real o lo puedo dejar que sea en determinado momento. Es decir, puedo dejar agendada la réplica. A lo mejor no quiero que se consuma el ancho de banda en el día. Yo necesito que la réplica se haga en la noche para que no afecte para que no me consuma ancho de banda porque yo mando muchas transacciones diariamente. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es generar un schedule para que la replicación se haga a las 3 de la mañana, por ejemplo. Pero también lo puedo hacer en tiempo real, lo que he comentado. Puedo dejarla que cada que encuentre una transacción nueva la envíe al destino. Tiene esta flexibilidad. Toda esta parte de configuración y monitoreo son con asistentes. En DBMoto, además de la parte de la curva de aprendizaje es muy rápida, ya que
pues todo se hace con asistentes. No es necesaria ninguna programación. La instalación y configuración se lleva una hora, ¿sí? Con todos los requerimientos, sin ningún problema se puede hacer una hora. Aquí lo interesante es que la administración puede ser vía remota, es decir, yo puedo tener la consola de DB aquí en el DF, pero puede estar replicando de Monterrey a Querétaro, pero yo los voy a estar monitoreando desde aquí, ¿sí? La consola puede ser instalada en un PC externo, puede ser instalada en el fuente o puede ser instalada en el destino, donde yo quiera instalarlo. No instala agentes, la replicación la hace vía una conexión TCP/IP y una librería propia de la base de datos que se pide durante la configuración de la herramienta, de las fuentes y el destino. Las bases de datos pueden correr en cualquier plataforma. Yo puedo estar replicando un Solaris con un Windows, SUSE sin ningún problema. Como les comento, la consola de instalación tiene que estar, perdón, la consola de administración tiene que estar en una PC independiente. La consola está hecha para Windows. Entonces, si ya la pongo en el destino, en la fuente donde sea, tiene que ser con Windows. Y bueno, además de todo eso, nos permite las alertas, la captura de alerta vía email. Si encuentra un error, lo que hace es mandarnos un email. Puede detener la réplica o no, depende de cómo lo configuremos. Y aquí lo interesante es que DevoMoto tiene una característica de script y filtros. Yo puedo hacer una réplica en la que yo le diga, ¿sabes qué? En esta tabla el costo lo necesito con IVA en la tabla destino, porque es una tabla que yo ocupo para una sucursal. Entonces el costo, multiplícamelo por el IVA durante la réplica y así mándalo al destino. Se puede configurar para que sea de esta manera. Tiene esa flexibilidad. Se configuran unos pequeños scripts en Visual, los cuales los puede hacer el mismo usuario final de DevoMoto si tiene el expertise, o nosotros lo podemos hacer de acuerdo a la necesidad de cada cliente. ¿Sí? Hay scripts predefinidos, hay scripts que se pueden hacer para cada cliente, como les comento, depende de la necesidad. DevoMoto maneja 3 modos de replicación. Uno de ellos es el modo refresh. Este lo que hace es mandar todos los registros de una base de datos fuente al destino. ¿Sí? Aquí sí hay que tener varias consideraciones. Por ejemplo, la parte del enlace. Si yo tengo una base de datos que mide 10 gigas, replicarla en un ambiente externo, pues va a ser muy complicado. Este modo se hace en determinados momentos, cuando yo tengo una base de datos que me va a permitir hacer este modo refresh, no para bases de datos tan robustas. Si yo necesito tener 2 bases de datos que son muy robustas, necesito tenerlas sincronizadas, lo que voy a hacer es partir de un backup en frío del destino para enviar solamente las últimas replicaciones. ¿Sí? Eso por mejores prácticas se recomienda de esta manera, pero DevoMoto tiene este refresh. Por ejemplo, para una migración, sí se puede hacer. Si quiero mandar de Informix a Postgre, puedo hacer esta replicación con refresh, pero la puedo hacer modular, ya que DevoMoto nos va a permitir también hacer una replicación granular. ¿Qué significa esto? Pues que puedo replicar una o todas las tablas. A lo mejor no necesito las tablas de catálogos porque nunca se modifican. Bueno, pues voy a mandar nada más la tabla de clientes, de direcciones, etc. ¿Sí? Puedo hacer esta réplica muy granular, entonces ahí nos va a permitir hacer un refresh más limpio. Para la parte de las migraciones es donde este modo se utiliza más. El otro modo es el mirroring. En este modo, es el que comentaba hace rato, ya tengo mis 2 bases de datos iguales. Yo voy a prender la consola de DevoMoto para que me replique únicamente las últimas transacciones. ¿Sí? Transacción que vaya encontrando en el destino, en el fuente, la manda al destino. De esta manera, yo voy a tener en mi sucursal A, B y C pues, los datos que yo necesite, o viceversa, los datos de mi sucursal A, B y C se van a estar replicando a un central, se van a estar consolidando los datos. Se puede manejar de las dos maneras, de uno a muchos o de muchos a uno.
y todavía puedo hacerlo de otra manera más, de otra manera, agarrar n tablas de la sucursal A, n tablas de la sucursal B y n tablas de la sucursal C y replicarlas a un central. Entonces estoy consolidando solo los datos que necesito. Toda esta flexibilidad la da DBMoto. Todo esto, como les comento, es con asistentes gráficos. Ahorita lo vamos a revisar. Y el último modo que maneja es un modo de sincronización. En este modo, ambas bases de datos son fuente y son destino. Funciona de la misma manera que un cajero electrónico. Si ustedes van al cajero y sacan dinero, esta información se va a replicar a la caja del banco. Si ustedes van al banco, pues van a tener su saldo actualizado. Si sacan dinero, se va a tener el saldo actualizado. Alguien puede llegar porque escucho mucho eco. Listo. Ok. Entonces, como les comentaba, en este modo hay que definir cuál va a ser la base de datos master, cuál va a ser la que va a tener prioridad para evitar alguna pérdida de datos o que se corrompan los datos. Perdón, aquí entró alguien y se escuchó raro. Ok. Entonces, no sé si hasta aquí existe alguna pregunta o algo en lo que quieran que revisemos de nuevo. La verdad, la herramienta es muy sencilla. Ahorita la van a ver en línea, pero no sé si, en vivo, perdón, pero no sé si hasta aquí tengan alguna duda o continuamos ya hacia la demo. Ok. Bueno. Gracias. Ok, entonces ya estoy en la herramienta. Ahorita deben de estar viendo mi pantalla con algunas replicaciones que tengo aquí ya configuradas. La herramienta, como les he comentado, todo lo que llevamos ahorita platicando es una herramienta completamente gráfica y muy intuitiva. En la source pues voy a configurar las fuentes, en target pues voy a configurar el destino y todas mis replicaciones las voy a tener monitoreadas porque tengo un monitor de replicaciones. De aquí toma los datos DBMoto para estar mandando las alertas cuando uno marque error. Como estas bases de datos están apagadas, me manda este error, me da el último estatus. Entonces aquí, lo primero que voy a ver van a ser mis metadatos. Yo puedo tener varios. Tengo uno de una base de datos de producción que sí se estaba replicando y tengo otro que es para efecto de las demos, uno más sencillo. ¿Sí? Entonces yo aquí puedo tener tantas fuentes como yo necesite. En este caso muy específico se separaron las fuentes, es una replicación de SQL a SQL, porque también permite hacerlo de bases de datos, de la misma base de datos. En casos como SQL, cuando se genera la réplica, la base de datos se bloquea. Con DBMoto se puede hacer la réplica transparente para el usuario. El usuario va a poder seguir capturando sus datos en la fuente y en la fuente o el destino, y DBMoto va a estar trabajando de manera en un background. Va a estar leyendo el log, lo lee, lo replica una vez que el usuario lo capturó. Entonces eso me permite tener una replicación en la que el usuario pues no se va a dar cuenta que sus datos están siendo replicados a otro destino. Entonces aquí yo puedo tener una base de datos SQL, una base de datos MySQL, una base de datos Oracle replicadas a una o diferentes bases de datos. Como les decía, la replicación puede ser de uno a muchos o de muchos a muchos o de muchos a uno. Para efectos de la demo, voy a utilizar una base de datos en MySQL. De MySQL a MySQL voy a replicar en este caso las mismas pantallas que se ven de MySQL a MySQL o de MySQL a Oracle, perdón, de MySQL, las van a ver en todas las bases de datos. No cambia para Informix, para DB2, no cambia en ninguna base de datos. Son las mismas. Cuando yo necesito agregar una nueva conexión, simplemente le voy a dar clic derecho a la fuente y voy a agregar una nueva conexión. Me va a mandar el asistente. ¿Qué pasa con ese asistente? Pues me va a pedir un usuario
un nombre para identificar esta conexión. Me va a decir cuál es la base de datos que quieres replicar. Como les comentaba, DBMoto tiene soporte para bastantes bases de datos. Las que están, las principales en el mercado están 100% soportadas. Entonces, aquí me da la posibilidad de seleccionar la base de datos que yo voy a ocupar para mi réplica y me va a pedir un assembly, que es la librería que yo les comentaba que es la que me va a ayudar a que DBMoto se conecte con la base de datos. Esta librería viene con la base de datos, no es una librería aparte. Por ejemplo, en el caso de MySQL, yo la descargué del mismo sitio de MySQL. De hecho, si ustedes tienen duda de cuál es la librería que necesitarían para su base de datos, por ejemplo, Oracle, de Oracle me pide un oracle.dataaccess.dll. Esta se instala cuando se instala el cliente de Oracle. La de SQL Server, por ejemplo, se instala con el instalador, valga la redundancia, de SQL Server. Y todas de la misma manera. Para MySQL, por ejemplo, me pide que descargue. Como yo no tengo el MySQL completo, tengo una versión más sencilla, pues me dice que descargue de la página de MySQL el conector propio para mi versión de base de datos. Yo lo descargo y pues es todo. Me voy a la librería donde está esa conexión y ya puedo empezar a trabajar. Entonces aquí, regresando a DBMoto, yo le voy a decir en dónde está mi librería. La tengo aquí en mi conector, en los binarios. Es un mysql.data.dll. Entonces no les pide requerimientos externos, todos son de la base de datos propia. La conexión la hace vía TCP/IP. Yo le voy a especificar el usuario, perdón, el nombre de la IP o el nombre del host, mi usuario y contraseña. Y es todo. Me va a permitir hacer la conexión. Una vez que yo paso de aquí, me va a pedir el cómo yo quiero hacer mi replicación. Yo puedo hacer la replicación de dos maneras, utilizando los logs transaccionales de MySQL o utilizando triggers. Para efectos de esta demo voy a utilizarla con triggers. Yo ya tengo instalado unos triggers, se instalan aquí en mi base de datos que estoy usando de prueba. Ya me dice que son correctos. Entonces aquí ya me va a permitir hacer la selección de las tablas que yo quiero replicar. Como fuente, yo quiero replicar esta base de datos. Le voy a decir que se traiga todas las tablas. ¿Ok? Me da un resumen de lo que yo voy a hacer y es todo. Ahí ya se creó el fuente. Les repito, así de sencillo como es para MySQL, es para Informix, es para Oracle, es para SQL Server. ¿Sí? No se necesita expertise en la base de datos per se. Entonces, yo no tengo que ser DBA de Informix para poder replicarla con DBMoto. Otra cosa interesante de la herramienta es que cuando yo estoy replicando dos datos, para no perder la consistencia del dato, yo tengo que tener una llave primaria que le permita a la herramienta decir, ok, el dato A concuerda con el dato B, estas bases de datos están sincronizadas. Si mi base de datos, porque así se diseñó, porque así la ocupa la aplicación, no tiene una llave primaria, yo le puedo definir unas llaves primarias virtuales. Bueno, esta base de datos tiene todas sus llaves primarias. En el caso de que yo no la tuviera, porque la aplicación nunca se le definieron, yo puedo decirle cuáles va a utilizar como llaves primarias. Esa llave primaria es una llave virtual, no afecta en la base de datos, es para la herramienta, es para que la herramienta pueda decir este dato concuerda con este y me puede hacer la verificación, porque la herramienta viene con una opción de verificación de errores y verifica la consistencia de las bases de datos. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una base de datos que quieren replicar, pero es una base de datos muy antigua y la van a migrar a una más nueva, pero pues resulta que el desarrollador nunca le puso llaves primarias, que casi no pasa eso, ¿verdad? Pues no importa, yo puedo definir desde DBMoto las llaves primarias para que pueda hacer esta replicación.
Y ya en el destino, pues ya empiezo yo a desarrollar, perdón, a modificar mi base de datos para que quede bien. Ok, entonces, una vez que yo le dije, quiero todas estas tablas para mi replicación, entonces yo ya había creado un destino. Lo voy a poner aquí, destino, para no confundirnos. Este destino es en la misma PC, perdón, es en el mismo MySQL. Si ustedes quieren ver alguna replicación de Oracle a SQL, tenemos varias demos en línea en YouTube donde se replican de estas maneras. Para efectos de esta web, para hacerlo más sencillo, lo voy a hacer de esta manera. Ok, entonces ya tengo configurado mi fuente y mi destino. Ok, ¿qué quiero hacer ahora? Pues quiero decirle cómo va a replicar, qué es lo que va a replicar. Le voy a dar clic derecho. Aquí si yo le digo crear una nueva replicación, lo que va a hacer es me va a crear una tabla de replicación. Pero yo lo que quiero es crear varias replicaciones. Clic derecho, le digo que me cree varias replicaciones. ¿Qué es lo que va a hacer en este momento? Bueno, le voy a poner demo 280415, es el día de hoy. Aquí me pide de qué modo va a replicar. ¿Sabes qué? Yo quiero que hagas un mirroring continuo, o sea, que se está replicando siempre. Siguiente. ¿Cuál es tu fuente? Va a ser MySQL. Y quiero que mi fuente sea, habíamos quedado OS Ticket, ¿no? Que es la tabla que yo había seleccionado para replicar. ¿Ok? Como yo nunca he replicado esta base de datos, pues va a empezar desde cero. Este Transaction ID lo necesita para que cuando se detenga la réplica, por una falla del enlace o porque se cayó el servidor de destino, inicie en el transaction que se quedó. Se quedó en el 1000, pues va a iniciar en el 1001. ¿Sí? Con eso pues evitamos pérdida de datos y mantenemos la consistencia de nuestra base de datos. ¿Cuál va a ser el destino? Pues por default me lo da, es el único destino que tengo. Y yo lo quiero hacer en demo dbmoto. Replication list. ¿Qué quiero replicar? Pues quiero replicar todas las tablas. Siguiente. Aquí es donde yo le voy a decir cuándo quiero que la haga. Ahorita están deshabilitados. Esta opción la voy a modificar al final. Ahorita por default me va a decir que va a ejecutar un initial refresh. O sea, va a barrer con todas las tablas, las va a copiar en el destino. Yo le puedo decir que no, que esto no lo haga porque ya están iguales, que simplemente mande las últimas transacciones. Lo voy a hacer que ejecute el initial refresh. ¿Por qué le voy a decir esto? Aquí está el resumen de lo que va a hacer. ¿Por qué le digo que haga un initial refresh? Si yo me voy a mi base de datos que tengo, es una base de datos muy sencilla aquí. Si yo me voy a mi base de datos en MySQL, en mi base de datos demo dbmoto no tengo solamente dos tablas. No tengo las tablas de mi base de datos SO Ticket. ¿Por qué? Pues porque es una base de datos nueva, me quiero llevar todo, tablas y registros. ¿Qué hace dbmoto en este caso? Cuando yo le digo iniciar, me dice que las tablas no existen, que si quiero crearlas. Entonces esta opción me da una flexibilidad todavía más grande para la parte de las migraciones. ¿Por qué? Porque me va a crear la tabla en el destino con los campos correspondientes de Informix a MySQL o de las bases de datos que sean. Entonces aquí empieza a crear las tablas en el destino. Si yo me voy a mi tabla dbmoto destino, perdón, a mi base de datos dbmoto destino y la actualizo, pues no va, pues va a tener aquí ya perdón, demo dbmoto, que es en la que estoy trabajando, aquí ya tiene mis tablas. En ese momento las tiene sin datos, simplemente me creó el esquema, las tablas. ¿Por qué? Porque existe un componente que es un agente que tiene que estar corriendo para que pueda realizarse la réplica. Este agente es un servicio de Windows que tiene que estar encendido siempre para que la réplica se lleve a cabo. Si yo quiero detener las réplicas, lo puedo hacer deteniendo deteniendo este servicio. Ok, aquí dice que ya terminó de crear todas las tablas en el destino. ¿Qué es lo que yo quería? Llévate todas las tablas
Ya, listo. Aquí lo que dice es, estas son las tablas que voy a replicar. Todavía están como pendientes. ¿Por qué? Porque tengo mi agente apagado. Ese servicio de Windows, por lo regular, yo no lo tengo encendido porque no, esta máquina no la uso para la consola. Entonces voy a encender el servicio para que lo veamos. Para que veamos la réplica. En este caso, el refresh va a ser en segundos, porque es una base de datos muy pequeñísima. Aquí el tiempo que va a llevarse la réplica de entre bases de datos va a depender del tamaño de sus tablas, del tamaño del enlace que tengan para, para, hacer, para hacer la réplica. Hay varios factores que determinan este tiempo para la replicación. Ahorita tenemos algunos clientes que están manejando replicaciones en línea, replicaciones calendarizadas, y bueno, hasta el momento ahí ustedes pueden ver en línea las referencias que dan ellas del producto, que les ha sacado de muchos problemas de que no tienes que estar haciendo un backup diario de la base de datos. ¿Por qué? Porque los tienes todos en línea. Dice, bueno, no importa, si se cae la base de datos fuente, a todos mis usuarios yo los voy a mandar al destino. Lo puedo utilizar para alta disponibilidad. Ese es entre uno de los varios casos de usos que puede uno aplicar con esta herramienta. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es empezar a replicar los datos. Si vamos a mi tabla destino y la actualizo, creo que esta tabla no tiene datos. Pero bueno, una vez que encuentra datos, los empieza a replicar y bueno, ya los manda. Aquí por último, nada más para algo que es importante recalcar aquí. Si mi base de datos tiene integridad referencial, es necesario que yo seleccione todas las voy a detener para comentarles esta parte de las, vamos a detenerla tantito, si me quiero detener, tengo que mandar todas mis tablas a un grupo y ordenarlas para que la réplica respete esta integridad referencial. No las voy a ordenar manualmente. Aquí DBMoto me da la posibilidad de decirle, encuentra la integridad de estas tablas, ordénalas para que se repliquen de esta manera. ¿Sí? Así yo ya me olvido de que no se estén replicando de una manera completa o consistente todas las tablas. ¿Okay? Simplemente le voy a decir que agarre todas las tablas de mi base de datos. Perdón. Y aquí, en esta pequeña llavecita, dice que ordene las replicaciones siguiendo pues su integridad. Esta es una base de datos sin mucha integridad. Entonces lo que hace es ordenármelas, me dice, mira, voy a replicarlas de esta manera, me parece muy bien. Siguiente. ¿Ok? El último aviso que me manda es de que cuando yo meto varias tablas en un grupo, cualquier cambio que yo haga sobre la réplica, por ejemplo, si yo aquí le digo que edite la replicación, cualquier cambio que yo haga va a aplicar a todas las tablas. ¿Sí? Si yo le digo que haga un refresh que inicie en este momento, pues va a iniciar en ese momento. Como ya va a detectar las tablas en el destino, ya no las va a mandar, simplemente va a mandar los datos. Ok. Entonces, algo más que les quería comentar de esta parte es que yo puedo decirle a DBMoto, o sea, todavía lo puedo hacer más granular esta réplica. Yo ya le dije que no quiero todas las tablas, que quiero 3 tablas de mi base de datos replicar. Pero todavía puedo ir más adentro. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? No me repliques todos los campos de esta tabla. Simplemente replícame el ID y este otro campo que tengo. Una descripción de un cliente o un nombre de un cliente. ¿Por qué necesitaría yo este tipo de replicación granular? Si yo tengo un call center,
Por ahí hay leyes de protección de datos que dicen que los datos no pueden estar a la vista de todos. Si yo tengo un call center, el usuario final del call center, el operador, no necesita a lo mejor mi cuenta bancaria, no necesita datos de mi dirección, simplemente necesita mi nombre y mi teléfono para llamar y hacerme promociones. Entonces, yo a esa base de datos que están utilizando ellos, simplemente les voy a replicar dos campos, el nombre del cliente y su teléfono, y un tercero para que pongan observaciones. Pero es todo. Yo no necesito compartir los otros datos. Entonces, DBMoto me va a dar la opción de remover estas replicaciones. Aquí se llama remover el mapeo. Entonces, me permite hacer una replicación muy granular, muy a la medida de las necesidades de cada empresa. Los casos de usos, pues bueno, como han podido ver, son bastantes. Ahí ya depende de la situación de cada quien. Si alguno de ustedes necesita hacer una demo con su propio ambiente, lo podemos manejar. Tenemos licencias demo de 15 días que están disponibles 100%. No es como que te doy media disponibilidad, no, están al 100% estas licencias demo para que ustedes las puedan utilizar. El soporte durante esos 15 días es al 100%. Entonces, si cualquiera de ustedes necesita hacer una demo, con toda confianza, por favor, nos contactan y nosotros les enviamos la llave. Por aquí les dejo mis datos de contacto. Aquí están. Para que cualquier cosa, pues, o cualquier duda nos las hagan llegar. Voy a regresar aquí tantito a DBMoto. Creo que no la cancelé bien. ¿No? Ok. Ya para finalizar, nada más les quiero mostrar las opciones que nos da, que nos va a permitir ver. Me va a decir un historial de cómo se han estado replicando los datos, cuáles han sido las transacciones, a qué horas he tenido transacciones más altas, a qué horas, cuál ha sido la transacción que se ha tardado más. Nos va a mandar logs de información de todas las réplicas que se hagan. Nos va a permitir hacer una verificación de la replicación para validar si las tablas están completas. Si encuentra tablas que no son iguales, existe un método para sincronizarlas, ¿sí? Todas estas opciones vienen integradas. La licencia es por base de datos, depende del tipo de base de datos, y bueno, ahí es un tema más comercial, pero la verdad es que en comparación con herramientas de fabricantes como muy grandes, son herramientas de un costo accesible, ¿no? Para toda la parte de casos que soluciona, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario, o si alguien necesita hacer ahora sí que una prueba de concepto en sus ambientes ya no productivos. Las pruebas las hacemos sobre ambientes demos, pero con sus bases de datos, con sus datos, sin problema la podemos agendar para realizarla. Ahí está la caja de contacto. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela llegar. Hasta aquí es mi presentación. De nuevo, les agradezco mucho el tiempo que nos dan para estas demos. La verdad es que yo sé que en la parte de sistemas, una hora es mucho tiempo para salirnos de nuestras actividades. Por eso las tratamos de hacer así rápidas y consistentes. ¿Para qué sirve la herramienta? Y bueno, está ahí para que ustedes la puedan probar. De nuevo, muchas gracias y pues bueno, que tengan un excelente día. Los dejo con mi compañera que tiene por ahí algo que comentarles. Muchas gracias, Liz. Bueno, pues nada más para finalizar, los invito a seguirlos a nuestras redes sociales. Nos encuentran como @reintech y pueden seguirnos en cualquiera de estas. Mensualmente realizamos webinars. Estos son
algunos temas, los 5 tesoros escondidos del TOAD, enmascaramiento de datos, todo lo que tiene que ver con seguridad de archivos, replicación en tiempo real, que es el que presentamos ahora, monitoreo y diagnóstico de base de datos, y bueno, de las soluciones que les presenté en un inicio, de cada una de ellas tenemos algunos webinars. Del lado derecho, si gustan y les interesa alguno en particular, me pueden escribir. Muchísimas gracias, y nuestro consultor de esta herramienta, David Paredes, se estará comunicando con ustedes para que le indiquen si desean tener una demo de esta herramienta. También les dejo mis datos y les agradezco el tiempo que nos han otorgado. Estaremos en contacto con ustedes. Hasta luego.